Tengan todos ustedes una bienvenida. En el día de hoy vamos a estar presentando el webinar El Banco de Desarrollo de China, Desafíos Ambientales en América Latina y en Argentina, organizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Latinoamérica Sustentable. En la actividad se va a presentar el documento de reciente publicación, Banco de Desarrollo de China, Financiamiento, Gobernanza y Desafíos Socioambientales para América Latina, que enseguida van a tener a disposición el documento para descargarlo, para poder leerlo y demás. Es un trabajo elaborado por Paulina Garzón, Sirán Wang, que nos acompañan hoy, del cual también participaron Stephanie Jensen-Cormir y Marco Antonio Gandarillas. El documento resulta sumamente valioso porque América Latina y China han tenido una relación cada vez más intensa durante las últimas décadas en cuanto a lo comercial. En cuanto a las inversiones, esos dos tópicos a veces eclipsan algo que es sumamente relevante, que es el financiamiento de bancos de desarrollo de la República Popular de China. El Banco de Desarrollo, entonces, el más activo, uno de los más importantes, es uno de los principales financistas de infraestructura y proyectos energéticos en la región. Entre los que se destacan en Argentina, el financiamiento de las represas en el río Santa Cruz. Por eso hoy vamos a contar con la presentación a cargo de Paulina y de Sirán, de Latinoamérica Sustentable, del informe, y de María Marta Di Paola, de la presentación del caso de las represas en el río Santa Cruz. Paulina Garzón y Sirán Wang, que entonces nos van a presentar el informe que ya he mencionado. Paulina es directora ejecutiva de Latinoamérica Sustentable. Paulina tiene 25 años de experiencia trabajando en temas relacionados con empresas, medio ambiente, derechos humanos. Ha organizado y participado en decenas de seminarios y talleres con organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, instituciones académicas, funcionarios y funcionarias gubernamentales en América Latina, China y otros países. Ha escrito muchos estudios de caso, artículos académicos sobre el financiamiento de la República Popular de China en América Latina, sus implicancias socioambientales. Paulina tiene una maestría en políticas públicas en la Escuela de Gobierno John F. K. de la Universidad de Harvard. Y Sirán Wang, a quien a veces le decimos lluvia, entonces sepan disculpar o si en algún momento se nos desliza decirle lluvia, nos referimos a ella. Ella es investigadora de Latinoamérica Sustentable, es investigadora doctoral en la Universidad de Leiden, fue gerente de investigaciones en Tsinghua, donde analizó el desempeño y los impactos sociales de las inversiones de las corporaciones chinas en el extranjero, es fundadora y secretaria general de la Comunidad de Estudios Chinos y América Latina, de CECLA, que es una organización no gubernamental conjunta entre China y América Latina, y trabaja para mejorar la investigación y la comunicación del sector académico y cultural. Y María Marta Di Paola va, cuando finalice la presentación conjunta de Sirán y Paulina, que va a presentar el caso de las represas en el río Santa Cruz, como dije. Ella es directora del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, tiene una maestría en Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad de Buenos Aires, donde también es licenciada en Economía y Administración Agraria, y profesora de la Cátedra de Administración de la Facultad de Agronomía, y desarrolla tareas de investigación y docencia, y también ha trabajado en el sector privado. Rápidamente, para que presenten el informe, le voy a dar la palabra a Paulina y a Sirán, que van a hacer una presentación conjunta. Esto nos va a llevar unos 25 minutos aproximadamente. Luego María Marta va a exponer la cuestión del caso argentino que ya mencioné, y después vamos a tener un espacio para preguntas. Este video va a quedar registrado en el canal de YouTube de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, veo por el chat que ya está el documento. Así que, Paulina, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Un sentido agradecimiento a FAR por organizar este webinar.
Para empezar, a las personas que no nos conocen, Latinoamérica Sustentable es una ONG establecida en Ecuador que trabaja temas ambientales y de derechos humanos en el ámbito de las inversiones chinas en América Latina. Nosotros, antes de empezar con la presentación sobre el reporte mismo, queríamos compartir con ustedes el hecho de que esta investigación ha sido un desafío muy grande para nosotros. El Banco de Desarrollo de China, a pesar de ser el banco de desarrollo más grande del mundo y ser la principal institución financiera china para el financiamiento fuera de China, es una entidad muy poco conocida, no solamente en América Latina, pero en el resto del mundo y aún en China. Entonces, acceder a la información sobre el banco ha representado varios retos. Primero, falta de información, la poca información disponible se encuentra una gran parte de ella en chino, poca investigación en general sobre el banco e inclusive información contradictoria. El sortear todos estos desafíos ha sido un proceso de aprendizaje muy rico para América Latina, para Latinoamérica Sustentable, y nos complace mucho el poder poner esta investigación, este trabajo a su disposición. Es la primera investigación sobre este banco que se publica en español y consideramos que es muy importante dar a conocer este actor que tiene un rol financiero y tiene un impacto muy grande en el medio ambiente, en comunidades locales, y que es importante que las organizaciones sociales, el sector público, el sector privado, empecemos a conocer mejor este actor para sobre esa base también poder demandar un mejor desempeño ambiental y social en el financiamiento del banco en América Latina. Sin más, le daría la palabra a mi compañera Lluvia. Ella va a hablar sobre el banco en sí mismo y luego yo compartiré con ustedes nuestros hallazgos en cuanto a la gobernanza socioambiental de esta institución. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias. Buenos días todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a los compañeros de FARN por organizar este espacio. Yo voy a ahora compartir mi pantalla para que todos puedan ver. Sin perder más tiempo, yo voy a empezar con darles el contexto en el cual se sitúa nuestro estudio sobre el Banco de Desarrollo de China. El Banco de Desarrollo de China se fundó en el año 1994 como uno de los 3 bancos de política en China. Y después de una serie de reestructuraciones en China, ahora oficialmente este banco se considera como una institución financiera para el desarrollo. Y en este aspecto, algo muy importante que yo quiero destacar es que el banco tiene un doble enfoque. Y eso quiere decir que, por un lado, el Banco de Desarrollo de China tiene la responsabilidad de apoyar las políticas de gobierno chino, como todos los otros 2 bancos de política en China. Y por otro lado, el banco también tiene la responsabilidad y también el derecho de generar ganancias y guardar las ganancias como los bancos comerciales en China, por ejemplo, el ICBC. Uno puede decir en este sentido que el Banco de Desarrollo de China es simultáneamente un banco de política y un banco comercial. Esto le da una gran ventaja de poder decidir en qué momento mostrar esta cara o la otra, dependiendo de la circunstancia, cuál le convenga más. El banco es un instrumento muy importante, tal vez uno de los más importantes para implementar las políticas económicas de gobierno chino. En el ámbito doméstico, por ejemplo, vemos un gran flujo de préstamos de capital con intereses relativamente bajos hacia zonas remotas y hacia gente pobre en China para apoyar una política denominada lucha contra la pobreza. Y en el ámbito exterior vemos también mucha capital, 190.000 millones de dólares
otorgados a países miembros de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y claro, la región América Latina también incluida, 19 países en la región ya es parte de esta iniciativa. Aquí hay que mencionar que la mayoría de estos préstamos en el extranjero, fuera de China, son préstamos no concesionales. Y este concepto quiere decir que las tasas de interés se rigen por los principios del mercado. Uno de los malentendidos y malinterpretaciones acerca de estos préstamos es cómo categorizan esos préstamos. Fuera de China, suelen ser considerados como financiamiento para el desarrollo, muy parecido a los préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y supuestamente esos préstamos para el desarrollo deben de tener una tasa de interés baja. En cambio, dentro de China, estos préstamos suelen ser considerados como préstamos comerciales, y naturalmente para los chinos, esos préstamos tienen una tasa de interés de mercado. Y ahora vamos a fijarnos en América Latina y el Caribe. Desde su primer préstamo en la región en el año 2005, el Banco de Desarrollo de China ha financiado unos 200 proyectos en 18 países en diferentes vehículos de financiamiento. Y muchos de esos proyectos son de gran escala, como lo que ustedes pueden ver en la pantalla. También incluido este caso de estudio que María Marta va a desarrollar. Y aquí he listado los principales vehículos a través de los cuales el banco financia países latinoamericanos y caribeños. El vehículo más notable y conocido tal vez también es el vehículo por lo cual financia más monto, como más préstamos, son los préstamos soberanos. Y principalmente esos préstamos fueron otorgados a gobiernos estatales y a empresas públicas de los países prestatarios. Nuestro estudio también está basado en datos de estos préstamos soberanos, porque los datos de estos préstamos son accesibles. Lamentablemente no pudimos incluir otros vehículos en nuestro análisis, como los otros que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Y eso se debe principalmente a la falta de información fuera de China. De vez en cuando sí que vemos en las noticias firmar de un préstamo corporativo o financiado por uno de estos fondos especiales, pero todavía falta una sistemática colección de datos. La distribución sectorial de los préstamos soberanos del Banco de Desarrollo de China en América Latina y el Caribe varía bastante en diferentes países prestatarios, pero a un nivel regional tiene un gran peso en el sector energético, que recibió 40% del monto total de todos los préstamos en la región. Una gran parte de estos préstamos fueron otorgados a empresas estatales de energía, como PDVSA, Petrobras, Petroecuador, para invertir en actividades petroleras, construir oleoductos, represas, redes eléctricas, etc. El caso de Argentina, en cambio, es un poco diferente. Los préstamos se destinaron más al sector de transporte en vez de sector energético. De hecho, lo que ustedes pueden ver aquí, esta cifra, 12,9 mil millones de dólares, los proyectos de transporte en toda la región, 98% de estos préstamos fueron a Argentina. Aquí se ven los proyectos más grandes financiados por el banco en Argentina. La renovación del sistema ferrocarril argentino recibió casi dos terceras partes del monto total. Y se nota también en esta gráfica una concentración geográfica muy grande de estos préstamos soberanos del Banco de Desarrollo de China. 4 países recibieron
99% del mundo total. Argentina es uno de los mayores receptores de la región. Y finalmente, voy a hablar un poquito del tema de la condicionalidad de los préstamos del Banco de Desarrollo de China. Este es uno de los aspectos en el que los bancos chinos varían mucho de los bancos multilaterales como Banco Mundial. Ustedes tal vez saben que el mundo monetario internacional y el Banco Mundial suelen tener requisitos de reformas fiscales, de reformas macroeconómicas. Pero los bancos chinos, el Banco de Desarrollo de China incluido, en cambio, muchas veces fija otras condiciones, como por ejemplo el uso de cierto porcentaje de bienes, servicios, tecnología o mano de obra proveniente de China. Aunque esta es una práctica bastante común entre financistas oficiales, y las condiciones también están subordinadas a leyes nacionales. Sin embargo, hay que notar aquí que existe un imbalance del poder de negociación entre China y los países prestatarios. Es bastante difícil que los países prestatarios rechazan estas condiciones cuando necesitan gran flujo de financiamiento. Y segundo, en países como Brasil, Venezuela y Ecuador, afortunadamente no Argentina, los préstamos del banco suelen tener garantía el ingreso de la venta de petróleo. Esta condición ha generado muchos debates, tanto económicos como socioambientales. Por ejemplo, la preocupación por la dependencia de los recursos naturales que se profundice, la sostenibilidad de la deuda cuando cae el precio de petróleo, los impactos climáticos, los impactos socioambientales en donde yacen las reservas de petróleo, etc. Yo me quedo aquí, muchas gracias y le doy la palabra a mi compañera Paulina para que continúen en las especificaciones de los impactos socioambientales del banco. Muchas gracias, Lluvia. Yo voy a intentar compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, yo voy a abordar el estado de la gobernanza socioambiental en el Banco de Desarrollo de China. Primero, ¿a qué nos referimos por gobernanza socioambiental? Este es un conjunto de reglas, de políticas, de estándares, de procedimientos, de recursos técnicos, de la capacidad de relacionamiento que tienen las instituciones financieras con el público. Todo este conjunto de herramientas y sistemas se ha establecido en muchos bancos nacionales de desarrollo, en bancos multilaterales, y en general en bancos que tienen un alto volumen de préstamos en sectores de alto impacto ambiental, como son los sectores extractivos, el sector de infraestructura a gran escala. Entonces, en el caso del Banco de Desarrollo de China, consideramos que la gobernanza socioambiental, dado el volumen y la orientación de sus préstamos, es un aspecto muy, muy importante. Hemos hecho un análisis del estado de la gobernanza socioambiental basados básicamente en dos aspectos. Uno, este conjunto de políticas y procedimientos, y otro, el contenido de los contratos de préstamos. En relación al primer tema sobre las políticas, procedimientos dentro del banco, nosotros hemos podido constatar que el banco no tiene políticas, estándares ambientales y sociales, o por lo menos que estos sean públicos. Hemos encontrado que el banco tiene un manual de procedimientos que está en el idioma chino y que está también protegido por la Ley de Secretos Comerciales de China. Por lo tanto, no hemos podido constatar si este manual contiene algún tipo de política o de compromiso socioambiental. Otro tema que hemos encontrado en investigaciones secundarias es que el banco ha hecho referencia en sus informes de responsabilidad corporativa y sustentabilidad que publica desde el 2018,
una serie de requisitos de tipo ambiental para las operaciones dentro de China. Sin embargo, no hemos podido tampoco encontrar proyectos donde haya evidencia de que se hayan implementado esos requisitos ambientales. En cuanto a temas sociales, en estos informes también que publica el banco anualmente hace referencia a que cumple con convenios internacionales de Naciones Unidas y que su misión social es el combate a la pobreza a través del financiamiento para el desarrollo. Sin embargo, no hay compromisos específicos sobre temas de trabajo, por ejemplo, sobre temas de pueblos indígenas, etc. Tampoco hemos encontrado que el banco tiene un departamento de relaciones públicas, tiene un departamento que esté encargado de la comunicación con el público. Su estructura, al contrario, es muy compleja, difícil de entender dónde recaen las responsabilidades ambientales. Hay diferentes sucursales del banco en diferentes ciudades de China y cada una de estas sucursales en general maneja el portafolio de diferentes países. Sin embargo, esto puede variar también dependiendo de la empresa china que sea la contratista del proyecto, en cuyo caso la sucursal del banco podría ser encargada de un cierto proyecto dependiendo de la provincia a donde pertenece la ejecutora del proyecto. Esto deja una gran pregunta a las organizaciones que quisieran saber quién es el responsable, qué sucursal del banco es responsable y con quién debería comunicarse en caso de que quisiera traer una queja o cualquier tipo de información sobre el desarrollo de un proyecto específico. El banco también ha demostrado una gran opacidad en el manejo de la información. No publica los proyectos que financia, no publica, como digo, las instancias responsables por un país o por un sector, con lo cual la posibilidad de tener un diálogo con el banco es casi nulo. Las organizaciones con las que nosotros nos hemos comunicado en el marco de esta investigación a nivel de país, diferentes ONGs, nos han indicado también que cuando han intentado compartir la información con la embajada china o pedir a la embajada china en sus países de hacer llegar sus reportes, sus cartas al Banco de Desarrollo de China, no ha habido respuesta por parte del banco. Todo esto ha contribuido a que el banco esté en un lugar donde no se puede tocar y no se puede contactar. Nuestra conclusión de este análisis es que el banco no ha desarrollado los instrumentos y los procedimientos a través de los cuales se apropie también de los impactos socioambientales de los proyectos que financia. El otro ámbito, como había mencionado, de análisis para nosotros fueron algunos contratos. Tuvimos la suerte realmente el año anterior de que una universidad en los Estados Unidos, la Universidad William & Mary, tenga acceso a 100 contratos de préstamos chinos. Algunos de ellos eran del Banco de Desarrollo de China. Y logramos poder analizar 7 contratos. 3 de ellos en Argentina, 1 en Costa Rica y 3 en Ecuador. Los contratos de Argentina son facilidades de crédito en donde se publican los proyectos que se van a financiar con esos recursos. Sin embargo, en el caso de Ecuador son 4 líneas de crédito y esto impone un desafío adicional porque no se conocen qué proyectos se van a financiar con estas líneas de crédito, pero las líneas ya están aprobadas a priori y queda luego a la discrecionalidad de los gobiernos y del banco el poder aprobar los proyectos que van a hacer uso de estos recursos. Esto en el caso de Ecuador inclusive ha sido señalado por la Contraloría General del Estado como problemático y ha solicitado en un informe del 2017 al que no hubo respuesta, por cierto, por parte del gobierno ni del banco, el que se publiquen los proyectos que se financian con cada línea de crédito, de modo que se pueda hacer una fiscalización a cada uno de esos proyectos y al uso de los recursos de los préstamos soberanos.
Algunos temas interesantes de destacar, transversales en los contratos que analizamos. Primero es el tema de la supervisión. Encontramos que el banco solamente estableció oficinas conjuntas de supervisión y de monitoreo, aunque no incluía específicamente temas socioambientales en 2 líneas de crédito en Ecuador. Con esto vemos un débil rol en cuanto a la supervisión del uso de los recursos en todo el ciclo del proyecto. Un segundo tema interesante es el tema de las leyes. Todos los contratos de préstamos hablan de la necesidad de que el banco cumpla con las leyes nacionales. Sin embargo, hay solamente 2 contratos donde se nombra, aunque de una manera también general, las leyes ambientales. Este es el caso del complejo hidroeléctrico Santa Cruz y de una línea de crédito. En los otros contratos no se habla de ningún tipo de ley ambiental ni de estándar ambiental. Otro tema importante es el tema de la confidencialidad. Todos los contratos tienen cláusulas muy altas de confidencialidad. Se habla inclusive de un anexo, de cartas anexas con especificaciones concretas sobre la confidencialidad. Sin embargo, estos anexos no fueron publicados por la universidad en los Estados Unidos que publicó estos contratos. En la mayoría de los contratos se hace referencia a que los gobiernos necesitan tener la autorización del Banco de Desarrollo de China para hacer cualquier publicación de cualquier tema relativo a los contratos. En el caso inclusive del contrato de Costa Rica, la exigencia es mucho más grande, inclusive prohíbe al gobierno de Costa Rica el anunciar la contratación del préstamo sin un acuerdo específico, sin una autorización específica del Banco de Desarrollo de China. Otro tema que nos llamó mucho la atención es el tema de la corrupción, especialmente porque varios de los proyectos del banco han sido cuestionados ante instituciones públicas, en los medios, en la opinión pública, por problemas de corrupción. En Ecuador existen varios casos que están ventilándose en los tribunales. En Argentina también el proyecto del complejo hidroeléctrico Santa Cruz ha sido cuestionado por prácticas de corrupción. Sin embargo, este tema no se aborda en los contratos, excepto el contrato del ferrocarril General Roca en Argentina. Y finalmente, sobre estas observaciones en cuanto a las políticas y estándares del banco y a los contratos, nosotros hacemos algunas recomendaciones que las clasificamos en 4 grupos. La primera tiene que ver con la necesidad de reorientar la cartera de crédito. Nosotros pensamos que es muy importante que en el banco, dentro del banco y dentro del mundo financiero chino, se reflexione más sobre las nuevas tendencias que estamos viendo dentro de los bancos. Inclusive en la última COP vimos varios bancos comprometiéndose con eliminar el financiamiento a los combustibles fósiles. Este es un aspecto muy importante de la cartera de proyectos del Banco de Desarrollo de China. Como nos explicaba Yubi, inclusive muchos de los proyectos son pagados con petróleo o con materias primas. Pensamos que es muy importante también que el banco haga un compromiso de no financiar proyectos en áreas sensibles, en parques nacionales, en bosques primarios, en áreas Ramsar, y que no lo haga tampoco en sitios donde no se haya obtenido el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades locales. Un segundo grupo de recomendaciones tiene que ver con el tema de herramientas y procedimientos. El Banco de Desarrollo de China es un banco con demasiado peso, influencia, importancia en el mundo, como para que no tenga salvaguardas ambientales, políticas ambientales detalladas, sectoriales, específicas para las actividades que realiza. El banco debe exigir estudios de impacto ambiental actualizados y de calidad, debe hacer visitas in situ de debida diligencia, categorizar los proyectos de acuerdo a sus impactos. Y estos
son temas rutinarios, no son temas nuevos, son temas rutinarios en otras instituciones financieras de la importancia, con importancia similar a del Banco de Desarrollo de China. Y nuestras dos últimas recomendaciones tienen que ver también con fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. El banco debe publicar los financiamientos que ha aprobado, los préstamos, los documentos relevantes con respecto a estos préstamos, los funcionarios que están a cargo de los proyectos, y debe publicar también en los idiomas de los países que reciben su financiamiento. Y finalmente creemos que es muy importante que los contratos del banco tengan provisiones ambientales y sociales. Además de las leyes y los reglamentos nacionales de cada país, China tiene una gran cantidad de directrices, muchas de ellas de alta calidad, que deberían ser incorporadas a los contratos. Y estos contratos deberían también tener mecanismos de supervisión y reporte durante todo el ciclo de proyecto. Con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Paulina y a Cyrán. Realmente una presentación conjunta excelente. Antes de darle rápidamente la palabra a María Marta, les recuerdo que tienen habilitada la opción para dejar sus preguntas en el área de preguntas y respuestas que encuentran en Zoom. Así que bueno, le paso rápidamente la palabra a María Marta, que va a desarrollar el mencionado caso de financiamiento de las represas en el río Santa Cruz en Argentina. Bueno, muchas gracias Ariel, y muchas gracias a las compañeras de Latinoamérica Sustentable por este trabajo tan claro y esclarecedor, ¿no? En particular, la idea de la presentación que estamos haciendo desde FARM tiene que ver con, bueno, mostrar cuál es la presencia de este banco en Argentina y qué importancia tiene, y cuáles son las particularidades que vemos en este proyecto que venimos trabajando hace muchos años de las represas en el río Santa Cruz. Para tomar dimensión de quiénes estamos hablando, este gráfico muestra la evolución de los pagos que tuvo que hacer Argentina en los últimos 11 años, o que tiene que hacer porque está 2021, a instituciones financieras de origen chino. Y acá podemos ver cómo en el año 2015 emerge un actor fundamental como es el Banco de Desarrollo de China. Cuando analizamos los organismos de crédito internacional, y esto es una fuente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, hay 230 proyectos en ejecución que totalizan montos o programas en ejecución por más de 31.400 millones de dólares. De estos, hay un 28% que corresponden a organismos bilaterales, y un 72% que corresponden a organismos multilaterales. Cuando se habla de organismos multilaterales, se hace referencia a el BID y el Banco Mundial. ¿Cuál es el rol que juega dentro de estos 230 proyectos y 31.400 millones de dólares el Banco de Desarrollo de China? Bueno, luego del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Reconstrucción y Fomento, que es el Banco Mundial, aparece el Banco de Desarrollo de China, con 7.050 millones de dólares en préstamos para nuestro país. Esto representa un 23% de los fondos de organismos internacionales de créditos en nuestro país. ¿Cuál es y si vemos, está muy cercano a lo que es el Banco Mundial? ¿Cuál es la perspectiva a futuro de la presencia del Banco de Desarrollo de China en nuestro financiamiento para el desarrollo? Bueno, este es un tuit de la Oficina de Presupuesto del Congreso presentando los datos para el presupuesto 2022, donde se menciona en particular que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de China serán las principales fuentes crediticias externas para el desarrollo de infraestructura en Argentina. ¿Cuáles son los proyectos que están financiados por este banco? Bueno, ya los han mencionado. Están los aprovechamientos hidroeléctricos en el río Santa Cruz,
el Belgrano Cargas y el ferrocarril Roca. Todos interconectados entre sí a través de distintas cláusulas de incumplimiento cruzado o cross default, y en particular lo que podemos ver es que el ferrocarril Roca todavía no ha tenido ningún desembolso, y justamente parte de ello lo podemos asociar a las dificultades que hay en torno al proyecto hidroeléctrico en el río Santa Cruz, que vamos a ver ahora a continuación, y justamente porque en el proyecto, en el acuerdo de financiamiento del ferrocarril Roca, está en el inciso 20.7, se habla de incumplimiento cruzado, y se menciona de manera particular tanto el Belgrano Cargas como el proyecto de las represas Condor Cliff y Barrancosa, o Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. Cuando hablamos de un proyecto paradigmático financiado por este banco, estamos hablando del complejo hidroeléctrico en el río Santa Cruz. Es un proyecto, voy a ir muy rápido con esta información para poder adentrarnos a las particularidades vinculadas a lo que es el Banco de Desarrollo de China. Es un proyecto que consiste en 2 presas que generarían 1.300 megavatios de energía, es decir, el 15% de la energía nacional, que generarían 5.000 puestos de trabajo, pero justamente la contraparte de esta situación es que se generarían 2 embalses con la superficie de 2 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, y justamente con un impacto ambiental de gran relevancia, teniendo en cuenta que podrían afectar a los glaciares que descansan en el lago argentino, podría extinguir una especie como es el macato viano, y no se da afectando un sitio de alto valor cultural para las comunidades tehuelches mapuches que viven en Santa Cruz, y estas comunidades no han sido consultadas acerca de este proyecto. Justamente parte de lo que se menciona acerca de este proyecto es la debilidad del estudio de impacto ambiental y de la evaluación de impacto ambiental, que vamos a ir viendo que con el tiempo la evidencia ha sido más que clara, más que suficiente. El grado de avance hoy en día de este proyecto es aproximadamente en promedio de un 22%. Tenemos la primera presa, que es la Néstor Kirchner, que tiene un grado de avance del 19%, un 27% con la presa Zepernik, y luego tenemos el tendido eléctrico con un 6%. ¿Quiénes son los actores detrás de este proyecto? Bueno, está una empresa china, como bien comentaba Cyrán antes que de mi presentación. Justamente hay una empresa china que se asocia con 2 empresas argentinas, que son Electroingeniería e Hidrocuyo, formando la Unión Transitoria de Empresas Represas Patagonia, que son contratadas por el gobierno nacional, en ese momento por lo que era el Ministerio de Energía y el Ministerio de Hacienda, y que esta empresa recibe financiamiento de un grupo de 3 bancos chinos. El Banco de Desarrollo de China, con un 53% del financiamiento, actuando como el agente de línea de crédito y de garantía, el Banco Comercial Industrial y Comercial de China, el ICBC, con un 30% del crédito, y el Banco de China con un 17% del crédito. Tanto el ICBC como el Banco de China funcionarían como agentes organizadores y autorizados iniciales de este crédito. Este es un préstamo a 15 años con 5 años y medio de gracia, y con una tasa LIBOR con una tasa de interés que es la LIBOR más el 3,8%, como bien mencionaban las compañeras anteriormente, destacando lo que es la concesionalidad del préstamo. La no concesionalidad, perdón. El contrato está disponible de manera pública en el decreto 1091 del año 2014, por si quisieran consultarlo, porque ahora voy a hacer referencia a ciertos aspectos del mismo. ¿Cuáles fueron la historia, el recorrido que hay en torno a los desembolsos, y por qué creemos que esta es una oportunidad para revisar la deuda y revisar justamente el financiamiento de este proyecto? En 2013 se firma el contrato de obra pública, a mitad de 2014 se firma el acuerdo de financiamiento. Ya a fines de 2014
hay un primer hito que es importante remarcar, que es la acción judicial que comienzan los abogados ambientalistas de la Patagonia, justamente evidenciando las debilidades del estudio de impacto ambiental. A continuación, en enero y en junio de 2015 se realizan los dos primeros desembolsos, el primero por $300 millones y el segundo por 150, y ya en octubre de 2015 hay otro hito importante a remarcar, que es la acción judicial que inicia la Fundación Banco de Bosques, también remarcando las dificultades en torno a la evaluación de impacto ambiental del proceso. Luego de esto hay dos desembolsos más, uno en octubre y otro en noviembre. Es decir, que en 2015 se realizó la mayor parte del desembolso que ha recibido este proyecto, con $850 millones. Hacia marzo de 2016 se comienza, desde el gobierno en ese entonces, se comienza... ¡Ay, ya me pareció Ariel! Voy a necesitar un poquito más de tiempo. Se envía desde el gobierno de China una carta al Ministerio de Hacienda, justamente recordando esta cláusula de incumplimiento cruzado con el Belgrano Cargas, justamente como una fuerte, como una forma de remarcar la importancia que tenía este proyecto y este financiamiento. Que quiere decir que no es solamente el financiamiento hacia un proyecto en particular, sino que es como un financiamiento en cascada hacia otros proyectos. Luego, en diciembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia falla en función a estas dos acciones judiciales que se interpusieron, estableciendo la necesidad de una nueva evaluación un nuevo estudio de impacto ambiental, una nueva evaluación de impacto ambiental, y la realización de una audiencia pública en el Congreso de la Nación, siendo esta la primera audiencia pública por una cuestión ambiental que se realiza en el Congreso. Así, en abril de 2017 se realiza el tercer diálogo estratégico de China y Argentina para la cooperación y coordinación económica, que esto dio origen a lo que es el Plan Quinquenal Integrado entre Argentina y China, y esto surge, esto es un textual que se puede extraer de las actas de este diálogo, donde se muestra justamente la presión que recibe el gobierno nacional para avanzar con este proyecto, donde la parte china exige firmemente a la parte argentina justamente avanzar con las exigencias que remarca la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, así llegamos a julio de 2017 con la audiencia pública, y luego de que la audiencia pública es realizada, en agosto de 2017, de manera conjunta, el Ministerio de Economía o de Energía en ese entonces, junto con el de Ambiente, establecen una resolución donde se permite el avanzar con la obra, y también la Corte Suprema permite, digamos, el continuar con las obras, que fueron paralizadas desde diciembre de 2016. Es así que en noviembre de 2017 se realiza el último desembolso que reciben las represas por $500 millones. Es decir, que al día de hoy, las represas han recibido $1.350 millones de este préstamo. Esto implica que solamente es el 28% de los fondos que deberían recibir. Lo que notamos es que hay un gran freno a los desembolsos. Muchos de ellos están asociados a las dificultades técnicas en el avance del proyecto en sí. En noviembre de 2019, la presa Kirchner tuvo problemas técnicos de construcción y está teniendo grandes problemas técnicos de construcción que llevó a la realización a la revisión del proyecto conjunto con paneles de expertos. Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación demandó estudios ambientales nuevos en torno a evidenciar, bueno, cuáles son las problemáticas que hay en torno a esta construcción, lo cual está dilatando el avance de la obra, y ya estamos finalizando lo que sería el periodo de gracia, estos 5 años y medio en los cuales hemos recibido fondos y no tendríamos que repagar. Es decir que hoy en día, ya termino. Es decir que esto está generando una presión
particular a lo que es el presupuesto nacional, donde Argentina está obligado a generar remesas propias desde su Tesoro Nacional para mantener a este proyecto con vida. De hecho, en este año recibiría, a través de un decreto, se establecieron 17.290 millones de pesos para este proyecto, y el año que viene este proyecto está presupuestado por un monto similar al presupuesto total que tendría el Ministerio de Ambiente. Lo que nosotros vemos en este caso en particular es que hay un incumplimiento propio del acuerdo de financiamiento. Hay distintos apartados. El 18.4, por ejemplo, habla de que no se podría generar financiamiento si hay conflictos con conflictos judiciales vigentes. Si hay conflictos legales vigentes, habla el apartado 18.13 del acuerdo de financiamiento. El 20.17 habla de cumplimiento de los acuerdos y las normativas ambientales. El 20.18 habla de que no se deberían generar nuevos desembolsos ante distintos conflictos o demandas ambientales. Entonces nosotros creemos que esta es una gran oportunidad justamente para la revisión de este convenio a través de un arbitraje internacional. Esto es una demanda que se debería realizar desde el Ministerio de Economía. Nosotros hemos compartido esta información con el organismo, justamente en esta situación donde la deuda apremia y donde es necesario la revisión de este tipo de contratos. Creemos que esto podría ser parte de una estrategia soberana de la revisión de la deuda y en cumplimiento con los compromisos asumidos, tanto desde nuestra normativa nacional para el cuidado de los bienes naturales. Y eso es todo, si no tomo más tiempo. Muchas gracias. Bien, gracias María Marta por una excelente presentación. La dificultad que tiene María Marta es que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, consta, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, viene haciendo estudios muy buenos y muy exhaustivos sobre este tema, la interdisciplinariedad, es decir, las múltiples aristas que abordan, tanto el estudio de caso que presentó María Marta, como también así el documento de Latinoamérica Sustentable, hacen que las presentaciones a veces sean complejas porque el abordaje de aristas que tienen que ver con aspectos socioambientales, geopolíticas, economía política internacional, más bien, temas jurídicos, generan estas dificultades. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Voy a tomarme el abuso como moderador para abrir yo con algunas preguntas dirigidas tanto a Cyrán o Lluvia como a Paulina. Les recuerdo también que a todo el público puede dejar las preguntas mientras escuchan las que tengo dirigidas para Cyrán y Paulina y María Marta. Pueden dejar las preguntas en la sección o en la cajita de preguntas y respuestas. A Cyrán y a Paulina me gustaría preguntarles si en los contratos revisados, dado que desde ya la exposición estuvo centrada en aspectos ambientales y socioambientales y demás, ¿qué encontraron en los contratos revisados en cuanto a el resguardo del secreto tecnológico o la transferencia tecnológica? Porque en las relaciones entre países del sur global, si se quiere, como los latinoamericanos y la República Popular de China, este tema es interesante para el desarrollo. Y después hay un tema muy importante que está en el documento, y estaba en la presentación conjunta, lo ha mencionado Cyrán lateralmente, pero sería interesante, si lo quieren ampliar, tal vez no es lo que llama más la atención para el público argentino, pero la cuestión de los préstamos con garantía o con pago de productos primarios extractivos, ¿no? que para Venezuela y Ecuador ha sido un tema sumamente relevante y polémico. Y después dejo también para María Marta, les propongo que vayan en el mismo orden de exposición. Esto, si podías ampliar esta cuestión que aparecía al final vinculada a las perspectivas, ¿no? que tiene de continuidad. ¿Por qué? Porque María Marta mencionaba muy atinadamente la cuestión de las cláusulas cross default con el financiamiento al transporte, a los ferrocarriles, pero también
si no observas, si no hay como cláusulas cross-default tácitas a veces en cuanto a la relación con China, ¿no? Desde lo comercial, en cuanto a la compra de determinados productos, o en cuanto al avance de otros proyectos, de otro tipo de energías, y otro tipo de infraestructuras y demás, así que si querías ampliar esta dimensión en cuanto a, bueno, hay una oportunidad para profundizar, para reclamar información, para reclamar revisiones, pero por otro lado las dificultades, ¿no?, con las que nos encontramos ante esa oportunidad. Bueno, dejo aquí y voy a ir recogiendo más preguntas que vayan dejando. Les paso la palabra primero a Sirán o Paulina, no sé si quieren comenzar, quién de las dos comienza. Muchas gracias, Ariel. Es una pregunta muy relevante. Yo creo que el transfer de tecnología es siempre muy clave para el desarrollo, ¿no?, del país prestatario. Yo personalmente no he visto en ninguno de los contratos que hemos revisado Paulina y yo, pero tal vez Paulina me puede corregir si ella ha visto algo en el contrato del financiamiento del Banco de Desarrollo de China. Pero sí que he leído bastante como contratos con empresas chinas cuando les contratan para realizar algún proyecto. Ahí menciona, bueno, no en contratos, pero ahí menciona de que se usa alguna tecnología. Por ejemplo, sobre todo yo creo que en las represas, que las empresas chinas públicas, sobre todo como Sinohydro, Three Gorges, los empleados de las empresas me han mencionado alguna vez de que su tecnología y los estándares chinos acerca de cómo construyen las represas son como de alto nivel y que prefieren de que los países prestatarios usan esas tecnologías, pero no he visto en contratos. Y también he escuchado, por ejemplo, en las entrevistas de académicos, por ejemplo, Yanis Varoufakis, no sé si se suena. Él era el Ministerio de Finanzas de Grecia y en su negociación con las empresas chinas, con los financistas chinos, sí, él también mencionó de que hay que usar la tecnología china y para él piensa que es algo muy bueno para Grecia, porque Grecia necesitaba esa tecnología. Yo termino aquí, tal vez Paulina, ella hizo una revisión muy minuciosa de los contratos. Tal vez tiene algo más. Bueno, no, yo corroboro lo que ha mencionado Lluvia. En los 7 contratos que revisamos no había ninguna mención a temas tecnológicos, pero nosotros tampoco revisamos todos los aspectos. Los contratos, la mayoría de ellos son voluminosos, de mucho lenguaje legal, y nosotros nos concentramos en los temas sobre el cumplimiento de leyes nacionales, las provisiones ambientales, los mecanismos de supervisión y reporte, los temas de corrupción, las normas internacionales, la transparencia y la participación. Esos fueron los temas de análisis transversales para nosotros. Pero también confirmo la mención de Lluvia sobre que sí hay algunos contratos que hablan sobre temas tecnológicos, pero si hay interés de ver cuáles son las provisiones en esta área, yo creo que un mejor recurso son los contratos de obra, no los contratos de préstamo con el gobierno, sino los contratos de obra con la empresa que ejecute el proyecto. Y ahí sí he visto en algunos casos, por ejemplo, en el contrato con Sinohydro en Ecuador para la construcción de la Coca-Cola Sinclair, que se habla sobre el tema de la transferencia tecnológica. Entonces, mi sugerencia sería, si estás interesado en el tema de tecnología, buscar en los contratos de obra. Muchas gracias a Lluvia y a Paulina. Pasamos a la respuesta de María Marta.
que bueno, les recuerdo si hay alguna pregunta de último momento, la pueden agregar. Bueno, gracias Ariel por la pregunta. Claramente vamos viendo que hay situaciones que son muy claras en las cuales, digamos, está en este cross-default tácito, por decirlo de alguna forma, que fuimos viendo a lo largo del estudio que venimos realizando con el tema de las represas en particular, ¿no? Cuando en algún momento empezamos a trabajar con estas represas en el río Santa Cruz, se había anunciado que China estaba interesada en avanzar con otra represa en Neuquén, que se llama Chihuidos. Luego de todos los conflictos que hubo en torno a las represas del río Santa Cruz, se retiraron de ese proyecto, hasta donde nosotros pudimos saber. No podemos establecer una línea causal, pero bueno, digo, son hechos que fueron sucediendo todos en torno a estas complicaciones que fueron teniendo para avanzar con el proyecto de las represas. Luego hubo una situación muy particular con la compra de aceite de soja por parte de China, también cuando la Corte, también para el año 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia estableció este freno de las obras, se cortó la compra de aceite de soja por parte de China, se mantuvo la compra de lo que es el grano, pero no del aceite, que para Argentina tiene un mayor valor agregado y por tanto una mejora en la balanza comercial. Y luego está otro caso de otros proyectos que se me vienen a la cabeza que tienen que ver con las nucleares, ¿no? Los dos proyectos nucleares que se iban a realizar en Argentina. Uno se iba a instalar en Río Negro, no tuvo licencia social este proyecto y por tanto se canceló y ahora se pareciera que se va a instalar en la provincia de Buenos Aires. Veo que están llegando más preguntas, así que voy a cortar acá. Sí, hay dos preguntas muy interesantes. Hay una de Fermín Kopp, que pregunta si esperan que el banco u otras instituciones de la República Popular de China abonen el mecanismo más en profundidad, digamos, ¿no? En relación a la cuestión del canje de deuda por biodiversidad o clima, digamos, ¿no? Si creen que las instituciones de China o el banco van a abonar esta cuestión de la canje de deuda por clima y demás, que se vio muy presente en el discurso del presidente de la República Argentina, entre otras cosas. Y después hay otra pregunta de María Teresa Lavalle, que pregunta por los recaudos que se han tomado en relación a la licencia social, digamos, ¿no? Está mencionado en los contratos, si la información es clara y completa, qué le llega a la población y demás. Creo que esto estuvo en la presentación de Paulina y de Lluvia, y también en la de Mari, pero se puede ampliar ambas cuestiones, así que les paso la palabra primero a Lluvia y a Paulina. Bueno, si quieres, puedo abordar el tema también de los canjes de deuda, y seguramente Lluvia me puede apoyar también. El Banco de Desarrollo de China es un banco comercial y los bancos comerciales no caen dentro de la categorización de los bancos que participan en la iniciativa de alivio de la deuda que se aprobó con los países de la G20 el año pasado. No obstante, China ha publicado también un white paper sobre el tema de alivio de la deuda en el contexto de la pandemia del COVID. Y este white paper fue publicado también el año pasado. A nosotros nos llamó mucho la atención porque el white paper sobre los préstamos y la deuda de China hablaba mucho de iniciativas de alivio para el continente africano, pero el tema de América Latina casi no apareció. En América Latina hemos visto muy pocas iniciativas de alivio de la deuda que han tenido que ver más con el aplazar los plazos y disminuir los pagos con petróleo, pero no hemos visto todavía, por lo menos en el marco de la pandemia, el perdón de las deudas, que creo que a la final es una de las mayores aspiraciones de la población en América Latina, lograr el perdón de algunas de las deudas. En el pasado hubieron algunas
iniciativas, me parece específicamente que hubo una en Cuba, que hubo el perdón de la deuda de un préstamo chino. No recuerdo en este momento de qué banco. Habiendo dicho esto también, es interesante compartir con ustedes también que el año pasado el Ministerio de Comercio de China hizo una declaración en la que anunciaba que iba a trabajar con el Banco de Desarrollo de China para que el Banco de Desarrollo de China también podría tener un papel más relevante en las iniciativas de alivio de la deuda. No hemos visto todavía cómo esto se ha cristalizado. Entonces, para responder a la pregunta, yo creo que hay algunos obstáculos por el tipo de banco, es un banco comercial, pero también creo que hay interés desde el gobierno chino de considerar iniciativas de alivio. Todavía no han aterrizado con fuerza en América Latina, pero se ha anunciado una apertura en este sentido. No sé si, Lluvia, ¿tú quieres agregar algo? Yo creo que Paulina ya dio una contesta muy compleja. Solamente quisiera tal vez complementar un poco de que, bueno, lo que antes decía, que el Banco de Desarrollo de China tiene doble enfoque, también doble cara, que es un banco, de desarrollo, pero también comercial. Y cuando le conviene, por ejemplo, en este caso, o en otra ocasión de transparente, por ejemplo, tiene esta insistencia de que sus préstamos son comerciales y no son parte de esta iniciativa de alivio de deuda, y tampoco está como sujeto a por ejemplo, los estándares de transparente para los bancos multilaterales, bancos de desarrollo. Y tal vez yo puedo contestar un poco la otra pregunta sobre la licencia social. Lo que hemos visto en todos los contratos, la mayoría de los contratos que hemos revisado, hay mención de que de los préstamos tienen que cumplir las leyes nacionales del país prestatario, pero no hay mención de licencia social. Y esto yo creo que refleja de alguna manera una mentalidad china de que no quiere intervenir. Y claro, de esta manera también se está alejando de sus responsabilidades. Dice que está en las manos del gobierno del país prestatario para hacer el monitoreo, para hacer que la sociedad beneficie de los préstamos. Sí, en este sentido, tal vez mi respuesta es que no hay mención y no vemos muchos esfuerzos en este aspecto de licencia social, pero sí que siempre insisten de que cumplan todas las leyes y estándares nacionales que requieren el país prestatario. Bien, muchas gracias a ambas por la respuesta muy completa a las preguntas que fueron llegando, y siguen llegando preguntas muy interesantes. Hay algunas que me figuran como espectador anónimo, así que no puedo decir quién las hizo, pero son preguntas serias, por lo cual no es, a veces pasan este tipo de actividades. Hay una pregunta que no la hice mientras exponían desde ya Paulina y Lluvia, porque parecen más bien dirigidas a María Marta. En relación a estas condicionalidades tácitas de las que hablábamos, hay una pregunta muy pertinente sobre si esto también incluye a las granjas porcinas, digamos, ¿no? A los proyectos de las megagranjas porcinas. Y también había una pregunta que en la sección de preguntas y respuestas la respondió María Marta, dejando información sobre la disponibilidad de información en relación a los informes de impacto ambiental y demás, con los enlaces para incluso Farma ha hecho comentarios, digamos, a funcionarios de gobierno sobre este tema. Así que dejo las respuestas anteriores con las que se le fueron acumulando para Mari. En
En realidad, en torno a lo que es las granjas chinas, lo que podemos ver es el tema de la opacidad de la información, claramente, ¿no? La dificultad de acceder a información en torno a esos proyectos está más que claro. De hecho, hemos realizado hace muy poco pedidos de acceso a la información a Cancillería, porque empezó a circular por los medios de que se estaba avanzando en la negociación nuevamente, y ahora pareciera que ese proyecto, digamos, Cancillería respondió. Solicitamos a través de un reclamo en la Agencia de Acceso a la Información Pública, porque la respuesta de Cancillería nos había parecido escueta. Lo que nosotros creemos es que ese proyecto está en el marco de un montón de otros proyectos, y por lo menos desde nuestro trabajo, lo que nosotros entendemos que este tiene más que el proyecto de granjas porcinas tiene más que ver con la infraestructura para la exportación de China, ¿no? Entonces yo lo vincularía mucho más con el tema de los ferrocarriles, que justamente, principalmente el Belgrano Cargas, que están en la zona norte de nuestro país, y que justamente ayudaría muchísimo a exportar esta producción a bajo costo, digamos. Por lo pronto, y por la información oficial que tenemos, no estaría avanzando el tema de las negociaciones de las granjas porcinas. Esa es la información oficial que hay. Lo que nosotros podemos llegar a leer es que esto está asociado a un repunte en la producción interna en China, y justamente, bueno, se están dejando de lado este tipo de negociaciones. Todavía hasta el momento no había un acuerdo de financiamiento, y iban a hacer acuerdos entre privados, por las respuestas a pedidos de acceso a la información que realizamos, que iban a hacer acuerdos entre privados y que no iba a ser un proyecto así como es un proyecto de financiamiento de desarrollo grande como es el tema de las represas. Y respecto a lo que es las evaluaciones del plan ambientales del proyecto de las represas del río Santa Cruz, bueno, a la persona que preguntó le compartí la página de IASA, donde está el plan, la evaluación de impacto ambiental, y hay supuestamente un observatorio ambiental. Lo interesante del observatorio ambiental es que, por ejemplo, durante la pandemia, la Corte Suprema ha solicitado información en torno a lo que es el plan de gestión del monitoreo ambiental, vinculado justamente a las represas durante la pandemia, y lo que se respondió desde el proyecto es que el plan ambiental había sido suspendido por la pandemia. Se ve que las obras no se podían suspender, pero el plan ambiental sí, porque no sabemos por qué, lo cual demuestra un poco cómo está avanzando el plan de monitoreo ambiental de este proyecto. Una cuestión más que me gustaría agregar, Ariel, antes de que cerremos, es que justo con Latinoamérica Sustentable y el colectivo de inversiones chinas, Derechos Humanos y Ambiente, SIGDA, que son un grupo de organizaciones en Latinoamérica que estamos trabajando en el análisis de estas inversiones y que nos retroalimentamos, y es un grupo fundamental en el trabajo que venimos realizando. Hemos escrito una carta justamente para compartir y para la que estamos buscando adhesiones, para justamente que retoma todas estas recomendaciones que mencionó Paulina, y remarca la preocupación que tenemos las distintas organizaciones en América Latina por el avance de esta institución financiera, que no tiene un montón de recaudos como son las salvaguardas, y que creemos que es importante empezar a revisar y a tomar en cuenta. Bien, para el público entonces, tienen la carta en el chat, sería muy bueno mirarla. Además les recuerdo que desde el principio de la actividad está el informe, digamos, ¿no?, elaborado por Latinoamérica Sustentable, que es muy recomendable. La verdad, un insumo fundamental para pensar estos momentos de cambios y necesidad de algún tipo de transición y cambio civilizacional. Antes del cierre, que quería, a veces siempre es muy bueno volver a preguntar a las tres expositoras si les quedó algo más para decir brevemente. A veces es bueno, quedan ideas siempre a partir del diálogo y demás, y no
no andar tan deprisa a veces, así que si les quedó alguna reflexión a cualquiera de las tres, está abierto el micrófono. Bueno, yo quiero subrayar un poco lo que acaba de compartir María Marta. El informe sobre el Banco de Desarrollo de China, yo creo que muestra no solo la importancia que tiene el banco en la región, sino que la importancia de que una institución tan grande modernice su gobernanza ambiental y social. Y el hecho de que ahora un gran número de organizaciones sociales han firmado una declaratoria con este pedido al banco, creo que es muy importante y creo que es una oportunidad para que el banco realmente pueda hacer un mejor trabajo, la relación bilateral con China pueda tomar un mejor rumbo. Y creo que es una oportunidad también para los gobiernos de estar atentos sobre la importancia que tiene para la sociedad el que se establezcan relaciones democráticas, participativas, con calidad en los temas ambiental, con mecanismos de fiscalización, con todas las instituciones financieras. En el caso de China, esperamos que las organizaciones que han participado hoy en nuestro evento se adhieran a la declaración y con esto sumemos nuestras voces para lograr que la cooperación con China sea una cooperación ambientalmente y socialmente más responsable. Lluvia, María Marta. No, en línea con lo que mencionó Paulina, me parece que es clave que empecemos a tomar dimensión de los actores, digamos. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo son bancos que, ¿cuánto hace que vienen trabajando en sus marcos de salvaguardas? Más de 20 años. Y ahora estamos hablando de un actor que casi tiene el mismo peso en nuestras economías y no hay forma de acceder a la información, no hay forma de... Entonces es importante que empecemos a tomar conciencia, que cada vez que firmemos la declaración y que podamos generar más de este tipo de material para difundir el impacto de estas nuevas instituciones financieras, no tan nuevas para nuestro trabajo. Lluvia. Sí, yo comparto con las compañeras y yo termino con citar David Hume, el filósofo británica, que dice que el poder está en las manos de la población, de la gente, cuando decidimos no dar nuestro consentimiento. Y firmar esta carta es una manera de decir que no estamos de acuerdo de la manera por la que están financiados las salvaguardas, la falta de salvaguardas. Y esperamos que los financistas chinos, tanto los chinos como de otra nacionalidad, que toman en cuenta que estas salvaguardas, los estándares son importantes, el procedimiento es importante, cómo hacer el financiamiento. Bien, yo además de invitarles a firmar la carta, como decían Paulina, María Marta y Lluvia, les hago la invitación a que realmente miren el documento, porque es muy valioso el documento de Latinoamérica Sustentable, también los trabajos de FAN desde ya, que tienen un tiempo investigando la cuestión de las represas en el río Santa Cruz. El informe es técnicamente muy riguroso, pero lo más valioso del informe, que es técnicamente muy riguroso, analítico, en cuanto a lo analítico y demás, es la pertinencia política que tiene. Hay algo que es tal vez más lateral, que está vinculado a la transición energética y socioecológica que se necesita, que estos tiempos de pico del petróleo y demás, y qué tipo de perfil va a tener la desfosilización, y que la transición energética no sea solamente eso. A mí me parece que el documento es un insumo fundamental en ese sentido, para la reflexión en ese sentido, además de elaborar una serie de recomendaciones de política. Es un insumo fundamental para las organizaciones sociales, los distintos colectivos y los movimientos sociales, en cuanto a empoderarlas en cuanto a la búsqueda de información, en cuanto a la participación popular,
Así que me parece que eso es el punto fuerte del documento, en donde se vincula lo analítico, el análisis riguroso con medidas concretas para empoderar a la población y los movimientos sociales en cuanto a su participación y la búsqueda de mayor transparencia. Así que hacer esa invitación a la lectura del documento, a la firma de la carta. Y les recuerdo desde ya, para el público desde luego, que si quieren volver a ver esta excelente charla con las presentaciones, va a quedar disponible en el canal de YouTube de FAM, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Así que con esto, si nadie quiere agregar más nada, cerramos con un agradecimiento a las 3 expositoras y desde ya a todo el público asistente. Muchísimas gracias, un buen día a todos.